Amigos, estamos de vuelta con más de Buenos Días y en este segmento del programa queremos hablar de un tema del interés de todos, porque en este momento, si yo les hablo, por ejemplo, de anfetaminas o de éxtasis, probablemente ustedes puedan identificar que son drogas comunes, pero ¿qué pasa si les hablo, por ejemplo, de Tusibi? O de la muerte gris, pues las drogas también van evolucionando y siguen cobrando vidas, principalmente en Estados Unidos de una manera impresionante. Por eso el día de hoy queremos hablar sobre este tema y sobre las diferentes drogas que se han ido desarrollando y también las maneras de engañar a los jóvenes para que la consuman. Son muchos los jóvenes que en fiestas o en reuniones sociales son víctimas de bebidas que han sido intervenidas con drogas, con consecuencias pues irreparables. Para hablar de este tema tenemos como invitado a Mario Chirinos, él es presidente de la Fundación Un Mundo Sin Drogas. Queremos saber, Mario, buenos días, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Has tenido la oportunidad de recorrer el mundo con esta fundación? Quiero que nos hables primero cómo se te ocurrió crear esta fundación y segundo, el impacto que ha tenido el trabajo que ustedes realizan en diferentes países, principalmente de América Latina. Buenos días, Marjorie, de verdad, buenos días al mundo, porque realmente esta ventanita se ve en cualquier parte del mundo y sería muy interesante que mucha gente pudiera tener la oportunidad de ver este tipo de programas. Este tipo de programas son educativos y más allá de hacer que las personas tomen conciencia de lo que está pasando y cuál es el problema, porque realmente es un problema. O sea, esto sí es una pandemia, realmente. Que está en nuestra sociedad. En cualquier parte del mundo, este problema está ocasionando muchísimos, pero muchísimos problemas y hasta la muerte. Entonces, gracias a ti, gracias por invitarme. De verdad, muchísimas gracias a tu equipo técnico, es maravilloso. Freddy, Ninoca, todos ellos están al tanto de todo lo que está pasando y eso es trabajar en equipo y realmente esto se está moviendo como debe moverse en un plan de ayudar a la sociedad, darle comunicación, también orientarlo y sobre todo darle las herramientas, Marjorie. Mario, en el Zulia te conocemos por ser empresario de eventos, diste un salto y ahora desarrollas esta iniciativa que me parece bastante loable en unión con algunos países. Fueron a Brasil, han ido a varios países, incluso a Inglaterra. Quisiera que nos hablaras un poco de esta realidad, cómo los jóvenes están siendo víctimas de las drogas y en qué se basan ustedes para hablarles de lo mortífero que pueden llegar a ser. Seguro. Gracias. Te voy a dar más o menos un recuento. Esto es una fundación que está en más de 120 países hoy por hoy y yo soy el embajador por un mundo libre de drogas para toda Latinoamérica y ahora parte de la Florida. Esta es una fundación sin fines de lucro que ayuda a llevar herramientas educativas a los niños, a los adolescentes y a los adultos para que tomen responsabilidad y este niño, este adolescente que hoy está en una condición de aprendizaje, de como la esponjita, chupando mucha información, pero que a veces esa información no es tan valiosa y que a veces la información está transversada, por decirlo así, y que no es la mejor información. Entonces, ¿cuál es la parte bonita de esta fundación? Esta fundación, vuelvo y repito, está en más de 120 países, en 60 idiomas, están todos los materiales que nosotros tenemos, los materiales que son de educación, es totalmente gratuito. ¿Cómo llego yo aquí? Bueno, mira, hay una parte interesante y bonita de la vida. Cuando tú puedes conseguir tu propósito, alguien me decía, wow, Mario, ya tienes 51 años y estás igualito. Cuando tú consigues el propósito de vida, tu vida empieza a tener realmente como un camino. Y cuando yo conseguí esta campaña en el 2007, después de hacer eventos, de tener empresas de transporte en Venezuela, descubrí, wow, que esto era lo que me gustaba. Y alguien me llamaba loco, me decía, pero después de hacer tantos espectáculos, de hacer todo eso, y lo sigo haciendo. Ahora estoy aquí en la Florida y sigo haciendo espectáculos, porque más allá de eso, son espectáculos de llevar distracción, pero una distracción sana, ¿viste? Entonces, sí se puede hacer, sí se puede crear. Cuando yo nací bajo el concepto de una comunidad que se despertó en los años 70 bajo el consumo de drogas como la marihuana, que era en los años 60, 70, la época de los hippies. Entonces, en esa época no se hablaba mucho, había como muchos tabúes. Entonces, esos tabúes
te hacían que tú trataras de indagar más allá de lo que existía, que eran realmente las drogas. Entonces, pero ni papá ni mamá lo sabían, solamente así, conocían, escuchaban los nombres y hasta allí. ¿Cómo nace la iniciativa? Esta iniciativa nace por un grupo de empresarios a nivel mundial, donde son los que colocan las donaciones para que esta campaña pueda llegar a tus manos gratuitamente. Entonces, cuando yo fui a la primera escuela en Maracaibo, recuerdo que yo salí de esa escuela, yo me monté en mi carro y parecía que iba como a despegar, porque me sentía que había hecho algo, que veían esos niños todavía ese brillo de que había una vida allí, que había alegría, que había esperanza. Entonces eso, wow, me marcó a mí, y hasta ahorita yo voy por 15 años y sigo llevando la campaña. Mario, cuando ustedes han ido a países como Brasil, que desarrollaron una campaña junto a tu equipo para ilustrar a la gente sobre las consecuencias de la droga, ¿cuál ha sido el feedback? ¿Los jóvenes saben a qué se están enfrentando? En su gran mayoría son engañados, conocen las nuevas variantes de las drogas que, por ejemplo, están afectando estas combinaciones que hacen con medicamentos psiquiátricos o con fentanilo o con la tisu, que es la cocaína rosada, o ahora está la más reciente, que es la muerte gris, que es una droga que puede llegar a matarte solamente con tocarla. ¿Ellos tienen la conciencia o en su gran mayoría son engañados? Mira, realmente el problema, hay varios, el consumo o el llegar a las drogas tiene varias aristas, o sea, tiene varias variables para llegar ahí. Una de ellas es básicamente para encajar en los grupos, y ese es el problema que tenemos hoy por hoy. Por eso en las escuelas tenemos que hacer mucho trabajo de educar, porque a veces como padres llegamos a las escuelas y dejamos a nuestros hijos como decimos, como un depósito. Bueno, que ahí entonces la parte cultural, la parte moral, la parte educativa, a veces el maestro tiene que dejarla hacer para comenzar a ayudar a ese niño a modales, respeto, los buenos días, el pedir permiso. Todo eso a veces el maestro tiene que, ¿por qué? Porque en casa no lo estamos haciendo. Entonces, parte de ese punto de vista, desde cómo puedo yo como padre o madre poder darle a nuestros hijos realmente herramientas, factores de protección, porque cuando llegan a la calle se va a enfrentar realmente a un infierno, porque ahí hay mucho el bullying, hay mucho, mira, si no consumes esta droga no estás en el grupo, si quieres ser novia de él o de ella, tienes que consumir esta droga. Entonces, muchas veces, por el engaño de decirte, mira, el caso de la marihuana, mira, la marihuana es natural, es de Dios, o sea, es natural, tú no te va a hacer ningún daño. Y resulta que la marihuana en los años 60, 70 y 80 no es la misma marihuana que se consume ahora, lo que tú me estás diciendo. O sea, las combinaciones, hoy por hoy, o sea, imagínate llegar al extremo de consumir un gas que se llama Freon 22, que es el gas que se utiliza para las neveras, cocina, aire acondicionado. Consumir eso, o sea, ponerse en la boca, abrir la bombona, o sea, es un gas letal que también va matando a la gente. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de esta sociedad que se está levantando? Es una sociedad que de verdad carece de conocimiento. ¿Por qué? Porque se han metido muchos factores. El factor de la confusión en el sentido de drogas, que vuelvo y repito, no, son pastillas, pero no es marihuana ni cocaína porque es pastilla. Entonces empiezan el consumo de pastillas psiquiátricas que son mezcladas y que son cócteles mortíferos. O sea, pero mortíferos, cuando te digo mortíferos, que la tasa de aumento en los últimos 2 años casi está sobre los 35, 36%, la última vez lo vi, o sea, de muertes. Yo estoy hablando de Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, sí, estaba leyendo las estadísticas más recientes y dicen que 500,000 personas han muerto aquí en los Estados Unidos por el uso de estas pastillas psiquiátricas que son combinadas y bueno, y que los jóvenes se las venden o las consumen y no tienen idea de cómo esto puede llegar a atentar contra su vida. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen ustedes como fundación? ¿Trabajan conjuntamente con las instituciones educativas, con las autoridades? ¿Qué le dicen ustedes? Por ejemplo, tú tienes hijos adolescentes. ¿Es bueno hablarles desde cierta edad sobre el tema de las drogas y los riesgos que están en la calle? Sí, voy a tocar primero el tema de la parte de cómo llegar a las organizaciones para dar esta instrucción o esta capacitación. Básicamente,
nuestra campaña, como te dije, es educativa, y por eso nosotros tenemos un lema que dice que el arma más eficaz en la guerra contra las drogas es la educación. Eso lo saben muchísimos gobiernos en el mundo, y a veces invierten millones y millones de dólares que ni siquiera tienen llegan a un efecto positivo. ¿Por qué? Porque realmente la educación, si nosotros empezamos a meter educación dentro de las escuelas como una asignatura más, como si fuese el castellano, la matemática, la física. Si tú metieras por lo menos así sea 1 hora a la semana de prevención de drogas, donde se le puede orientar a los chicos y decirles la verdad sobre las drogas, esto no estuviera sucediendo, y el aumento del consumo de drogas no estuviera tan así como lo estás viendo tú. O sea, el producto de 500,000 jóvenes muertos, wow, o sea, es alarmante. Entonces, por eso te digo, esto es una verdadera pandemia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros simplemente llegábamos, nosotros tenemos materiales para todo esto. Estos materiales, vuelvo y repito, están traducidos en más de 60 idiomas y son materiales gratuitos. Tenemos el kit del educador, donde le entregamos al maestro de la escuela o al profesor. Este es el kit del educador, donde tú puedes poner esta asignatura por 1 año completo, o el tiempo que dure, el semestre que dure la carrera, o el semestre en este caso. Tú puedes dar la campaña a los jóvenes, porque el problema de ahora es la desinformación que hay, es lo que estamos hablando. O sea, hay una gran desinformación producto de crear esta atmósfera de que la droga no es dañina, que o sea, hay tanto daño. O sea, hay un joven que se me acerca a mí y me dice que he viajado por más de 32 países hoy por hoy, incluyendo Europa, donde puedo decirte que un joven se me acerca a mí y me dice, mira, pero es que nosotros, yo gano más dinero que mi papá y mi mamá juntos. Y yo le dije, sí, tienes razón, es posible, le dije, pero la edad de ustedes no llega a 21 años. O sea, no va a llegar a 21 años. Por lo general, o sea, se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque es una mafia, es algo bien estructurado, y que la misma droga te va a hacer daño a ti mismo. Entonces, no veo ninguna de las películas que puedes ver en la televisión. Ves que siempre el héroe, o sea, lo exaltan. O sea, mira, este es el héroe. O sea, no, al final él cae. Entonces, es la vida. Sí, es como que se necesitan más campañas para verdaderamente hablar a los jóvenes con claridad sobre los riesgos. En el caso de los colegios, tengo información que, por ejemplo, son los propios jóvenes que son buscados por los dealers para distribuir dispositivos de diferentes tipos, incluyendo drogas, en las instituciones educativas, y también en los sitios que suelen visitar los jóvenes para su sano entretenimiento. Por ejemplo, vimos un caso en México de muchos tantos donde una adolescente decía que había comprado un dispositivo especial para saber si su bebida había sido alterada o le habían colocado algún tipo de droga. Sé en términos personales de muchas situaciones en Venezuela donde jóvenes fueron violadas luego de que le alteraran sus bebidas con drogas. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué le dicen ustedes a los jóvenes? ¿De qué manera se les puede hablar para abordar esta realidad? Sí, por eso que te decía que todo comienza desde la casa, y por eso cuando hacemos este tipo de intervención con los padres, siempre les decimos, mira, después de una sobremesa es después de una comida, un almuerzo, un desayuno, el fin de semana donde estén todos reunidos, tú puedes monitorear a tus hijos, puedes monitorearlos y ver en qué punto están. O sea, eres tú como padre quien puede detectar si hay algo. O sea, ¿cuáles son esos signos, Mario, que nos permiten determinar si nuestros hijos están consumiendo droga? Correcto, entonces por eso mismo, o sea, porque hay fases, todos pasamos por esa fase. Mira, cuando ya tú tenías 14, 15 años, te querías el rey de la montaña, y hay partes particulares de ti que hacen características como bueno, mira, no ponerle atención a papá, eso, pero son características, pero hay cosas que pasan aparte de esas que papá y mamá no las quieren confrontar, y ahí es donde viene después el problema. Entonces por eso yo les digo, papá, mamá, tú que me estás escuchando, hoy entra a nuestra página web, que es totalmente gratis, y puedes obtener información, porque es como que papá o mamá está sentado y llega tu hijo y te empieza a preguntar, papá, ¿qué es la sexualidad? Y tú quedas así, ¿me entiendes? O sea,
¿Y A veces cuál no. sería el comportamiento que nos permitiese a nosotros estar en alerta? Por ejemplo, el tema del manejo del dinero, o no sé si la dilatación de las pupilas, desde el punto de vista físico. ¿Cuáles son esos cambios, esos signos que nos permiten a nosotros saber que algo raro está pasando? Exacto. Y lo que es raro, Marjorie, vamos a estar claros. O sea, el problema es confrontar eso. O sea, el punto es, mi hijo empieza a llegar tarde, empieza a bajar las notas en el colegio, las amistades que tienen no son, el cambio de vestimenta es diferente, el olor que despide su cuerpo no es el olor normal. O sea, su cuarto tiene, o sea, hay muchas variables, pero papá y mamá son los únicos, porque mamá lo tuvo en su barriguita por 6, 9 meses. Y él, ¿quién más que mamá puede ver las características de cambio y puede de una vez, antes que suceda algo, puede confrontarlo y comenzar a hablar? Entonces nosotros partimos del punto de vista que tú tienes que hablar con mucha afinidad, pero darle una comunicación que haya realidad, porque este mundo, vuelvo y repito, es duro, es muy duro ahora. O sea, salir allá afuera y confrontar a veces tanta maldad, porque eso es lo que hay, mucha maldad para dañar a estos jóvenes que posiblemente sean el próximo presidente, el próximo periodista, el próximo alcalde, o el próximo maestro, o pastor, o cura. O sea, es que tenemos que proteger a estos chicos que hoy por hoy son realmente, muchos de ellos son líderes que están naciendo y que están creando, pero que los invitan estos dealers, estos microtraficantes, a que se unan al grupo, porque de ellos obtienen un intercambio de dinero, y un intercambio que para ellos a veces tú dices, bueno, podrá ser, no, cuando tienes 20, 30, 50 personas vendiendo drogas o microtraficando drogas, ahí hay una buena cantidad de dinero. No, y que muchas veces los jóvenes también caen por quedar bien, como lo decías anteriormente, ¿no? Como por ser aceptados en el grupo. Fuiste a Brasil, que es un país que tiene tantos problemas, y desarrollaron una campaña que se tradujo en que lograron minimizar los casos de droga y fueron bien recibidos por las autoridades. Háblame acerca de esa clave, de ese plan específico que desarrollaron ahí que les dio cambios concretos en la sociedad. Sí, cuando tú desarrollas un proyecto, tienes que hacerlo lo mejor, o sea, lo más profesional posible. Y yo, antes de ir a Brasil a las Olimpiadas de Río de Janeiro, fuimos invitados para llevar esta campaña. Esta campaña entregamos millones de folletos, como tienen más de 2.2 millones de folletos de estas, a todo prácticamente el complejo donde estaba la parte deportiva de las Olimpiadas, y a las comunidades, las favelas. Entonces, nos dimos cuenta que el consumo de droga de Río de Janeiro era el crack. Imagínate tú el crack. O sea, yo decía, wow. Entonces fuimos y nos preparamos y documentamos toda la parte del crack. La mayor cantidad de folletos que llegaron eran de crack, porque sabíamos que era la droga más consumida. Entonces empezamos a abordar por iglesias. Las iglesias se abocaron. En Brasil todas las iglesias del mundo están allí, y fuimos de puerta en puerta a tocar, a darle, mira, tenemos este material totalmente gratuito, nos permite darle los talleres. Y ahí comenzó una avalancha que todavía sigue en Brasil, sigue, después del 2016 sigue eso, porque realmente, vuelvo y repito, te digo, el arma más eficaz en la guerra contra la droga es la educación. Y cuando tú le das educación a los chicos, que puedes elevar el nivel de conciencia, que ves a papá y a mamá y a los 3 hijitos, o a los 2 hijos sentados en una acera leyendo un folleto de la verdad sobre las drogas, y wow, y esto no lo sabía, y wow, y mira esto, mira cómo se llaman las drogas callejeras, y los efectos a corto y a largo plazo, y cuáles son los factores riesgos, cuáles son los factores. O sea, tú le estás poniendo a ese ser en un punto de saber qué es lo que va a hablar con papá, con los hijos, porque los hijos pueden rebatir también tus opiniones, pero si tú tienes una base estadística de lo que está sucediendo, es muy difícil que ocurra. Entonces, cuando tienes eso, tienes el conocimiento, tienes el control de todo. Entonces, decimos que para poder llegar, vuelvo y repito, tener el conocimiento te eleva el nivel de conciencia, y a la vez tienes el control. Cuando tú tienes el control, que es simplemente comenzar, cambiar y parar, es la definición de control, comenzar, cambiar y parar cuando tú desees parar. Entonces, tú te levantas en la mañana para ir al programa, te tomas tu cafecito, te pones bien linda, llegas y paraste. Pero el que está consumiendo droga, a lo mejor sabe cuándo comenzar o cambiar de droga, pero no sabe cuándo parar. Entonces, ahí es donde está realmente la gran
mentiras de todo esto que es, le dicen, no, esto no te va a causar adicción, vamos a hacerlo de esta forma. O sea, empiezan a tratar de venderte la idea de que las drogas Claro. no son dañinas. Entonces, Y que te pueden ayudar o servir como panacea en un momento determinado y es mentira porque, bueno, las drogas, en el caso del fentanilo, por ejemplo, causa una adicción increíble. Gracias, Mario, por acompañarnos el día de hoy. Éxitos seguro, con esta fundación y que sigan generando toda esta campaña orientadora sobre un mundo sin drogas. a la orden. Muchísimas gracias por abrirnos las ventanas.